Voy al contacto allá, muy... no sé si está dentro del continente o fuera del continente, pero la cosa es que me voy al contacto con Matías Gómez, él es periodista de Tierra del Fuego. Hoy el presidente no pudo hacer lo que pensaba, hacer campaña política, así que a ver, Matías, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? Sí, para nosotros el continente es el resto de Argentina porque somos una isla y muchas veces nos Claro, quedamos ahí aislados. Así que estaba bien. me refería a lo Después, físico. Claro, no, claro. Después, con lo que refiere a la visita del presidente, bueno, llegó pasadito el mediodía aquí a la ciudad, primero una visita a una fábrica, Newsan, estuvo allí, hay un pequeño foco de conflicto, mejor dicho, sí. porque llegaban desde el sector representado por la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Río Grande, es decir, de la ciudad del norte de la provincia, que está a unos 300 kilómetros, pero bueno, es una única ruta nacional. Son distancias mucho más grandes que los 300 kilómetros que podemos tener en cualquier otra parte de Argentina, ¿no? Lo que se tarda por ir en zona de montaña. Bueno, de allí llegaban, de esta seccional, y esto lo remarco porque en Río Grande es donde están las industrias, ¿no? Y las textiles Ujú. son una de las que más están sufriendo en esta etapa del gobierno. Y bueno, muchas fábricas que van cerrando, van suspendiendo a los trabajadores, y de cara a fin de año la molestia. Desde ahí el primer pico de encuentro que tuvieron, de ahí se trasladó a un hotel de un empresario local que fue legislador en su momento por el PRO, y allí permaneció una manifestación bastante grande. Esto, el hotel, para que tengan una referencia, no sé, Roberto, si te tocó conocer Ushuaia o no, eh, No, no, no. pero Llegué hasta esta... Río Gallegos. Hasta ahí llegué. Ay, no, falta Falta. cruzar a la isla, hay que dar el Claro, último pasito. exacto. Sí. Bueno, ahí en donde estaba reunido es frente al puerto, que es en este hotel, y bueno, allí en una plaza se nuclearon varios grupos porque habían contramarchas previstas durante toda la tarde. Esto ya era cerca de las 2 de la tarde, entonces lo que estaba previsto en otra punta de la ciudad se trasladó hacia allí. Ahí algún pequeño roce con la gendarmería, reforzado también por la Policía Federal, Sí. y después grupos, por supuesto, también de la presidencia, ¿no? La seguridad. De allí no se pudo mover el presidente, que tenía previsto a las 6 de la tarde hacerlo más en una zona céntrica, unas pocas cuadras, de ahí tampoco es que son muchas cuadras las que tenemos de centro acá en Ushuaia, pero a unas 5 o 6 cuadras es donde tenía previsto el punto de encuentro a las 6 de la tarde. Bueno, eso no se pudo hacer, no pudo salir del hotel, se empezaron a trasladar la movilización de los seguidores de La Libertad Avanza por distintas calles hasta nuclearse nuevamente por el costado, o sea, frente a Casa de Gobierno, que es donde estaba ese hotel, Ujú. para ahí sí poder recibir las palabras del presidente, que salió cerca de las 6 de la tarde, allí con un megáfono junto a Karina Milei y los candidatos de aquí de la provincia, Agustín Coto, Belén Monte de Oca, para dar un breve discurso de unos 2 minutitos, nada más, ahí para Con que un uno también no megáfono. difiere mucho. Con un Por megáfono. megáfono, sí. Ujú. Sí, sí, correcto. No cambió mucho a lo que viene diciendo en cada una de sus presentaciones cuando hay públicos de seguidores, ¿no? Unas pocas palabras y de allí ya se fue y quedaron las manifestaciones en el centro de la ciudad. Una calle arriba nada más para que tengan la referencia de allí, que es la avenida principal, San Martín, una calle, la calle céntrica, pero en el sector de Casa de Gobierno quedó el grupo de La Libertad Avanza, unas 250, 300 personas, una cuadra de diferencia, allí separados por un muro que hizo la gendarmería, y una cuadra de diferencia, otro muro de parte de gendarmería para todos los manifestantes que estaban en contra, que también eran unos 300, 400, que por distintos lados querían avanzar hacia Casa de Gobierno también. Luego, lo que se vio cerca de las 6:30 de la tarde por algunos canales, cuando se va la gendarmería de esa división, avanza el grupo opositor a La Libertad Avanza, el presidente, y es ahí cuando empiezan algunos encontronazos y en la bajada después, que es frente al hotel también, que se dieron algunos pequeños conflictos que terminaron también a las manos. Claro. Yo en la distancia analizo y digo,
va a sonar o sonó como una provocación el hecho que el presidente vaya a un lugar a donde tal vez en diciembre o los primeros días de enero haya muchos despidos, ¿no? Cuando cuando se ponga en vigencia lo que el gobierno nacional ha definido. ¿Cómo lo ven ustedes como habitantes y como ciudadanos de Ushuaia? Claro, ahí, bueno, hay una confusión a nivel nacional cuando se habla de Tierra del Fuego, porque en eso marcaba la diferencia de esos 300 kilómetros que son más que los lineales que podés tener, por ejemplo, de Capital Federal a Mar del Plata, Claro. en cuanto a la distancia que vos decís en fin de semana. Son varias horas que sabés si la ruta no está bien es el único camino, si hay nevada ya tenés que duplicar el tiempo, y ahí en esa ciudad es otra realidad. Acá Ushuaia la principal industria es el turismo, que se ha visto muy afectado también, sacando por ejemplo los previajes. Ha caído nuevamente a décadas anteriores la ciudad. Porque se ha vuelto cara en dólares también la Argentina, obviamente. No solamente por eso, sino que al sacar las ventajas del movimiento interno, Sí. antes, década y media atrás, los hoteles a partir de abril, mayo hasta junio cerraban sus puertas. Y era gente que se quedaba sin laburo. Claro. Bueno, a raíz del movimiento interno, de los viajes internos, Ushuaia los últimos años ha tenido, no sé si los 12 meses, pero 11 meses arriba del 75% de capacidad hotelera cubierta. Claro, Entonces, rompió la estacionalidad, digamos, rompió la estacionalidad como ciudad turística por estación, digamos. se había roto. Ajá. Ahora volvió a marcarse. Y eso, bueno, desde el sector hotelero lo han notado. Este es el primer año donde lo han notado un poquito más. Pero mucho más profundo es el tema en Río Grande, que ahí sí, su principal fuente de ingresos pasa a ser la fábrica. Claro. Y es ahí donde, por eso decía de la movilización que tuvieron en representación de ese gremio, que no tiene el mismo peso acá en Ushuaia que, por ejemplo, en la fábrica donde fue a visitar, que hay una convivencia también con el gobierno en cuanto a las ideas, en cuanto a la forma en que se manejan desde esa empresa en particular, que se acerca mucho más a las ideas de la libertad avanza y no trabajadores. Claro. De hecho, hubo un conflicto hace un par de semanas nada más, que le cambiaron el convenio colectivo de trabajo a trabajadores que estaban nucleados en el sector gastronómico, la cocina, y le bajaron a la mitad del sueldo poniéndolos como sueldos de operarios. Conflictos que existen acá, pero que no se vieron reflejados y sí lo manifiestan desde Río Grande. O sea Por que eso, vos quizás, me dices, y está bien que me marques esa diferencia, que se eligió Ushuaia y no Río Grande, donde podría haber sido más aún, el repudio hubiera sido más importante, sí. digamos. Sí, es una situación mucho más crítica la que se vive hoy en Río Grande. Acá, al ser una ciudad turística, todavía hay un manto de semi-protección por el mismo dinero que entra por los turistas, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, pasará lo mismo a través del puerto, que se esperan muchísimas recaladas, pero esto que se trabaja con 3 años de anterioridad, ¿no? Entonces ya hay una buena temporada que se ve desde ese lugar. Por eso marcaba estas dos realidades contrapuestas. La ciudad de Río Grande, de hecho, tiene más habitantes que la de Ushuaia, y no se eligió ese lugar, sino que, bueno, es otra vez volver con una imagen que tenía positiva de cuando había sido en campaña y hacerlo en el mismo punto. Bueno, esta vez no pudo hacerlo en el mismo punto, no pudo hacer la movilización, solamente pudo hablar desde la puerta del hotel. Aún así le fue mal y no pudo hacer campaña, en definitiva, pues salió con un megáfono a hablar con la gente. Digo, aún así, aún eligiendo el lugar menos conflictivo, igual le resultó negativa la presencia al gobierno, sí. A Milei más específicamente, ¿no? Tal cual lo estás diciendo, porque la movilización fue desde primera hora de mucha gente que se movilizó contra la presencia aquí de Milei. Y bueno, acá sí tenemos otro conflicto que es potencial, esta base integral que pediría a Estados Unidos a cambio de ese apoyo económico hacia el gobierno. De hecho, ya hubo diferentes visitas de los Comandos Sur. Digo los Comandos Sur porque lo había hecho Richardson anteriormente, y no recuerdo el nombre del que está ahora, que también ya hizo el viaje exclusivamente a Ushuaia, no a toda la Argentina, a Ushuaia a ver esa base naval integral.
Estamos de acuerdo, está bien. Bueno, te agradezco un montón, Matías. Siempre tratamos de que la gente nos cuenten allá, los periodistas allá. Bueno, te agradezco un montón y seguramente en otro momento estaremos... lamento mucho la situación en que está. A mí me cayó mal, la verdad, sobre todo por lo que se ha decidido de Río Grande y la actividad económica que mueve, que a partir del próximo mes de enero, si no cambia de decisión, evidentemente van a tener dificultades. Va a haber un impacto económico en la zona, así que bueno, espero que cambie la situación, así que te mando un abrazo, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que por allá también vaya mejorando, Roberto, a disposición. Muy amable, gracias. Bueno, hemos hablado con Matías Gómez, es periodista de Tierra del Fuego, hoy el presidente de la Nación, a pesar, como nos contaba Matías, de haber elegido un lugar a donde suponía de que iba a ser menos conflictivo, no pudo hacer campaña. No pudo hacer campaña.